El silencio tiene un peso. Hoy, en mi 68º cumpleaños, pesaba más que nunca. Pesaba como la tierra húmeda sobre un ataúd. Llevaba todo el día sentada en el viejo sillón de la sala, el que aún conservaba la forma del cuerpo de Ángel, mi difunto esposo. Las horas se habían arrastrado perezosas y grises, marcadas solo por el avance de la luz del sol a través del piso de madera, un reloj solar melancólico que medía mi soledad. No esperaba una fiesta, ni mariachis, ni un pastel de 5 pisos como los que yo solía hornear en la pastelería El Ángel. Solo esperaba una llamada, una visita que no se sintiera como una obligación. El sonido del motor de un auto caro, un ronroneo ajeno a la modestia de mi calle, rompió la quietud pasadas las 7 de la noche. Me asomé por la ventana. Era el BMW de Regina. Detrás, el convertible deportivo de Ramiro se estacionó con una pequeña y arrogante acelerada. Suspiré. No era alivio lo que sentía, sino una especie de fatiga anticipada. La clase de cansancio que precede a una batalla que sabes que no puedes ganar. Entraron sin llamar a la puerta, como siempre. Regina, mi hija, perfecta a sus 40 años, con un vestido que probablemente costaba más que mi refrigerador y una sonrisa tan brillante y frágil como el cristal. Ramiro, 2 años menor, con el encanto fácil de un hombre que nunca ha tenido que trabajar un día entero por algo que realmente valore. «Mamá, feliz cumpleaños», dijo Regina, dándome un beso al aire cerca de mi mejilla para no manchar su maquillaje impecable. Su perfume, caro y floral, invadió mi pequeña sala, un aroma extranjero en un mundo de canela y recuerdos. «¿Te ves bien?», comentó Ramiro, mirando alrededor, sus ojos escaneando mis modestos muebles con una mezcla de lástima y aburrimiento. Me entregaron una bolsa de una tienda departamental. Dentro, una chalina de un material sintético que picaba al tacto. El tipo de regalo que se compra 5 minutos antes de llegar, sin pensar, solo para cumplir. «Gracias, hijos». «Es muy bonita», mentí, doblando la tela áspera y dejándola sobre el brazo del sillón. La visita duró exactamente 12 minutos. Hablaron de ellos, del nuevo proyecto de Fernando, el esposo de Regina, de la membresía del club de golf de Ramiro, de lo increíblemente ocupados que estaban. Yo asentía, una espectadora silenciosa en la obra de teatro de sus vidas. Cuando se levantaron para irse, Ramiro se detuvo en la puerta. «Por cierto, mamá, me llegó un recordatorio de la factura del seguro de la casa. Te la enviaré para que la pagues, ¿de acuerdo? Últimamente se te olvidan esas cosas». Sentí una pequeña punzada, pero antes de que pudiera responder, Regina intervino, su voz afilada con una impaciencia que ya no intentaba ocultar. Se giró hacia su hermano, pero sus palabras eran para mí. «Ay, Ramiro, no la presiones, ya sabes cómo es». Luego me miró y su sonrisa se había desvanecido. En su lugar había una máscara de agotamiento, de fastidio. «Mamá, por favor, deja de ser una carga». El mundo se detuvo. Las 3 palabras «deja de ser carga» colgaron en el aire, pesadas, venenosas. Ramiro desvió la mirada, incómodo por un instante. Regina, en cambio, mantuvo la suya, desafiante, como si me estuviera haciendo un favor al decir la verdad. Se fueron. La puerta se cerró con un clic suave, y el silencio que regresó era diferente. Ya no era un silencio pacífico, sino uno ensordecedor, lleno de las palabras que acababan de pronunciar. Me quedé de pie en medio de la sala, inmóvil,
sintiendo cómo esas palabras se clavaban en mi pecho, una por una carga. Eso era yo para ellos. Un recibo por pagar, una obligación en el calendario, una viejita con un suéter viejo en una casa vieja. Mis ojos se posaron en la mesa del comedor. Sobre ella, un sobre grueso de una firma de abogados de la Ciudad de México. Lo había dejado ahí todo el día, sin abrirlo, aunque ya sabía lo que contenía. Con pasos lentos, como si caminara bajo el agua, me acerqué. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro, el contrato final, firmado y sellado. La venta de la pastelería El Ángel, el trabajo de mi vida, el legado de mi amado esposo, a un conglomerado internacional de alimentos gourmet. En la última página, una cifra, rodeada por un círculo de tinta azul del notario, me devolvió la mirada. $25 millones. Una risa seca, un sonido ajeno y doloroso, escapó de mi garganta. Millonaria. Era millonaria. Y para mis hijos, en el día de mi cumpleaños, yo era solo una carga. La noche se hizo más profunda, pero no encendí las luces. Me quedé sentada en la oscuridad, con el contrato en mi regazo. El papel se sentía pesado, real. El dinero era real, pero el dolor en mi pecho también lo era. Y en ese momento pesaba mucho más que $25 millones. Una parte de mí quería tomar el teléfono, llamar a Regina, gritarle la cifra, restregarle en la cara su hipocresía y su crueldad. Quería ver su rostro transformado por la conmoción, luego por la codicia. Quería saborear esa pequeña y amarga venganza. Pero otra parte de mí, una parte más vieja y cansada, sabía que eso no cambiaría nada. Solo confirmaría sus peores instintos. Les daría exactamente lo que querían. Una razón para fingir, para adular, para volver a mí, no por amor, sino por interés. Y yo estaba tan cansada de las mentiras. Fue entonces, en esa quietud dolorosa, que la idea nació. No fue un plan elaborado, sino una decisión visceral forjada en el fuego de la humillación. No diría nada, absolutamente nada. El dinero sería mi secreto y su ignorancia sería mi laboratorio. Por primera vez en décadas, no iba a justificarme, no iba a suplicar su atención, no iba a perdonar su indiferencia. Iba a observar. Me di cuenta, con una claridad que me heló los huesos, de que yo misma había sido cómplice de su comportamiento. Durante años, había sido la que perdonaba demasiado rápido, la que encontraba excusas para sus ausencias. Regina está muy ocupada con su nueva casa, me decía a mí misma. Ramiro está estresado por sus negocios. Había regado las malas hierbas de su egoísmo con el agua de mi amor incondicional, esperando que un día florecieran en gratitud. Qué tonta había sido. El amor incondicional, cuando no es correspondido, no es una virtud, es una invitación al abuso. Este silencio no sería un castigo, sería un diagnóstico. Quería ver cuánto tiempo tardarían en notar que su carga ya no estaba ahí, suplicando migajas de su tiempo. Quería saber si, sin la posibilidad de una herencia modesta, sin la conveniencia de una niñera gratuita de vez en cuando, yo simplemente desaparecería de sus vidas por completo. Quería ver la verdadera naturaleza de la relación que habíamos construido, o más bien, la que yo había mantenido a flote por mi cuenta durante tanto tiempo. Me levanté y guardé el contrato en la vieja caja fuerte que Ángel había instalado detrás de un cuadro en nuestro dormitorio. Mientras giraba la combinación, mis dedos se movieron con una precisión nueva, una determinación fría. Esto no era un juego,
Era el acto final de una obra que había durado demasiado. Iba a ser la científica de mi propia decepción. Metódica, paciente, registrando cada dato, cada llamada no hecha, cada visita interesada. Iba a descubrir, de una vez por todas, si debajo de todas esas capas de conveniencia y desprecio quedaba algo, cualquier cosa que se pareciera al amor de un hijo. O sí, como sospechaba en el fondo de mi corazón roto, el pozo ya se había secado hacía mucho tiempo. Mi experimento silencioso comenzó, pero para entender su necesidad hay que visitar las salas de mi museo personal del dolor. Hay muchas exhibiciones, pero una de las más dolorosas es la del pastel de bodas de Regina. Fue hace 15 años. Regina se casaba con Fernando, un arquitecto de una de esas familias de Querétaro, cuyo apellido sonaba a dinero viejo y a club campestre. La boda fue un evento, una producción diseñada para aparecer en las páginas de sociales. Y mi hija, mi Regina, quería el pastel perfecto, no uno de cualquier pastelería de lujo, sino uno mío. Nadie hace el bizcocho de almendras como tú, mamá, me dijo, y mi corazón se hinchó de orgullo. Durante 3 semanas, la pastelería El Ángel se convirtió en mi taller nupcial. Rechacé otros pedidos importantes. Yo misma seleccioné las almendras más finas, la vainilla de Papantla, la mantequilla más cremosa. Fue un trabajo de amor, capa tras capa de bizcocho etéreo, relleno de una delicada crema de frambuesa y cubierto con un fondant de mazapán que modelé a mano para que pareciera encaje antiguo. Cientos de pequeñas flores de azúcar, cada una un pétalo a la vez, adornaban la estructura de 5 pisos. Era más que un pastel, era mi bendición, mi obra maestra, un testamento comestible del amor que sentía por mi hija. El día de la boda, supervisé personalmente el transporte y la instalación en el opulento salón de la hacienda. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo, un mar de seda y joyas arremolinándose a mi alrededor. Pero cuando vi el pastel en su pedestal, iluminado por un foco especial, me sentí una reina. Era mi arte, mi contribución a ese mundo de lujo que mi hija tanto anhelaba. Más tarde, durante la recepción, una de las tías de Fernando, una mujer imponente envuelta en perlas, se acercó al pastel. ¡Qué maravilla! ¿Quién es el chef? ¿Es de la Ciudad de México? Regina, que estaba a su lado, se sonrojó. Vi el pánico en sus ojos por una fracción de segundo. El miedo a que su origen humilde, el de la hija de una pastelera, manchara su nueva y brillante identidad. Respiró hondo y con una sonrisa forzada dijo las palabras que se grabaron en mi memoria para siempre. Ah, es una conocida de la familia que nos ayudó con el postre. Una señora con mucho talento para las manualidades. Una conocida. Manualidades. No mi madre. No la fundadora de la pastelería más famosa de la ciudad. Una anónima señora. En ese instante, bajo las luces brillantes y entre el murmullo de la alta sociedad, me volví invisible. Sentí como si todo el amor, todas las horas de trabajo, toda la dedicación que había vertido en ese pastel se desmoronaran, convirtiéndose en migajas de vergüenza. Me retiré a un rincón y por el resto de la noche observé a mi hija reír y brindar, una extraña perfecta celebrando junto a mi corazón hecho pedazos. Nadie notó mi ausencia cuando me fui temprano. Nadie llamó al día siguiente para agradecerme. El pastel fue un éxito, por supuesto, pero la madre que lo horneó había sido borrada de la receta. Si la herida de Regina fue un corte limpio y profundo, la de Ramiro fue una hemorragia lenta y constante. Mi hijo siempre tuvo sueños de grandeza, pero le faltaba la paciencia
y la disciplina de su padre. Siempre buscaba el atajo, el golpe de suerte, el negocio que lo haría millonario de la noche a la mañana. La exhibición más costosa en el ala de Ramiro de mi museo es de hace unos 5 años. Apareció en mi casa una tarde, con los ojos brillantes de emoción y un montón de folletos coloridos. Era una startup de tecnología, algo sobre una aplicación que iba a revolucionar la logística de entrega de alimentos. Usaba palabras como disrupción, escalabilidad y capital semilla. Yo no entendía la mitad, pero entendía la desesperación en su voz. Mamá, esto es lo que he estado esperando toda mi vida, me dijo, su mano sobre la mía. Es la oportunidad de demostrarle a todos, de superar lo que hizo papá, pero necesito un inversor que crea en mí. Necesito a mi madre. Siempre había sido su punto débil. La sombra de Ángel. Mi esposo había construido el ángel con sus propias manos, con harina y sudor. Ramiro sentía que ese legado lo aplastaba. Quería su propio éxito, pero no estaba dispuesto a ganárselo de la misma manera. Yo tenía mis dudas. El plan parecía vago, los números demasiado optimistas, pero vi la necesidad en sus ojos, la súplica de un niño que quería la aprobación de su madre, y como tantas otras veces, mi corazón de madre venció a mi sentido común de empresaria. Le di una cantidad considerable, una suma que representaba una gran parte de los ahorros que había guardado para mi vejez, el dinero que no estaba reinvirtiendo en el negocio. Es casi todo lo que tengo, mijo. Por favor, ten cuidado, le supliqué mientras le entregaba el cheque. No te preocupes, mamá. Te lo devolveré multiplicado por 10. Ya verás. 6 meses después, la aplicación nunca se lanzó. El equipo de desarrollo desapareció. El dinero se había esfumado. Ramiro apareció de nuevo en mi puerta, pero esta vez sin el brillo en los ojos. Estaba derrotado, enojado. Esperé una disculpa. Un lo siento, mamá, te fallé. En cambio, recibí una andanada de excusas y acusaciones. El mercado es brutal, mamá. No lo entiendes, dijo, paseándose por mi sala. Y, para ser honesto, si me hubieras dado un poco más, podría haber contratado a mejores programadores. El capital que me diste era demasiado limitado para competir de verdad. Me quedé sin palabras. No solo había perdido mis ahorros, sino que de alguna manera era mi culpa. Su fracaso era mi responsabilidad. No hubo gratitud por el sacrificio, solo resentimiento por no haber sacrificado más. Esa noche entendí que para Ramiro yo no era una madre, sino un recurso, un cajero automático con un suministro limitado que, en su opinión, nunca era suficiente. Mis días, después del fatídico cumpleaños, transcurrían en una calma casi monástica. Mi casa, la misma en la que crié a mis hijos y despedí a mi esposo, era mi santuario. Las paredes de adobe guardaban el frescor de la mañana y el eco de risas lejanas. El jardín trasero, mi pequeño reino, estaba lleno de rosales, bugambillas y una pequeña huerta donde cultivaba chiles y jitomates. Mis manos, que una vez habían amasado fortunas en azúcar y harina, ahora se hundían en la tierra, encontrando consuelo en el ciclo simple de la vida y la muerte de las plantas. Mi Nissan Tsuru del 98, que mis hijos llamaban el cacharro, dormía en la cochera. Tenía sus mañas, claro. La puerta del copiloto a veces no cerraba bien, y la radio solo sintonizaba una estación de música ranchera. Pero nunca me había dejado tirada. Era honesto, confiable, como Ángel. Mi vida era un lienzo de pequeños rituales. El café de la mañana, negro y fuerte,
el paseo al mercado para comprar el queso fresco y las tortillas, las tardes dedicadas a reparar pequeñas cosas en la casa, un grifo que goteaba, una silla que cojeaba. Eran actividades que mis hijos consideraban una prueba de mi pobreza y mi declive. No entendían que en esa sencillez yo encontraba una libertad y una paz que su mundo de apariencias y deudas nunca podría ofrecer. En medio de este autoimpuesto exilio emocional había una luz, mi nieto Julián. Julián no era como sus padres. Tenía 17 años y una mirada vieja y sabia en sus ojos jóvenes, mientras que su madre, Regina, veía el mundo a través del lente de un smartphone, siempre buscando el ángulo perfecto para Instagram. Julián lo veía a través del visor de una vieja cámara analógica que había heredado de Ángel. Buscaba la belleza en lo imperfecto, una grieta en la pared, una flor marchita, las arrugas en mis manos. Sus visitas no eran anunciadas ni programadas. Simplemente aparecía, con su mochila al hombro y una sonrisa tímida. Nunca venía a pedir algo, venía a estar. Se sentaba en la cocina mientras yo cocinaba y hablábamos, o a veces no hablábamos, y eso también estaba bien. El silencio con Julián era cómodo, un espacio compartido, no un vacío. Abuela, ¿me enseñas a hacer el pan de muerto?, me preguntó un día de otoño. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Regina odiaba el olor a anís y azahar. Decía que era olor a pueblo. Ramiro estaba demasiado ocupado para tradiciones que no generaran ganancias. Pero Julián quería aprender. Quería conectar con sus raíces, con la herencia que sus padres se esforzaban tanto por olvidar. Pasamos la tarde juntos, con las manos cubiertas de harina. Le expliqué los secretos de la masa, la importancia de la paciencia, el significado de cada elemento de la ofrenda. Mientras trabajábamos, él me tomó una foto. No posé, estaba concentrada, espolvoreando azúcar sobre los huesitos de pan. Días después me trajo la foto revelada. Era en blanco y negro. La luz de la ventana iluminaba la harina en el aire como polvo de estrellas. Mi rostro estaba serio, concentrado, pero mis ojos, me di cuenta, brillaban. Julián no había capturado a una viejita haciendo pan. Había capturado a un artista en su elemento. En ese pedazo de papel él me veía, de verdad me veía. Y en ese momento supe que mi experimento, por doloroso que fuera, tenía un propósito. Necesitaba proteger ese legado, esa conexión, de la voracidad de mis propios hijos. Habían pasado casi 2 meses desde mi cumpleaños. 2 meses de un silencio casi total por parte de mis hijos, roto solo por un par de mensajes de texto genéricos y apresurados. Mi experimento estaba arrojando resultados tan predecibles como deprimentes. Estaba funcionando. Y sin embargo, había noches en las que la determinación fría que sentía al principio se resquebrajaba, dejando al descubierto la herida palpitante que había debajo. Una de esas noches llovía. Las gotas golpeaban suavemente el techo de teja, un ritmo constante y melancólico. Estaba ordenando una vieja caja de fotografías, un viaje agridulce al pasado. Encontré una foto de Regina, con unos 5 años, sentada sobre mis hombros en un día de campo. Su risa era pura, sin filtros, sus bracitos regordetes aferrados a mi cabello. En otra, Ramiro, de unos 7, me mostraba con orgullo un diploma de primer lugar en una carrera de sacos, su carita manchada de tierra y felicidad. Eran ellos, mis niños, antes de que el mundo, o quizás yo, los convirtiera en los extraños que eran hoy. ¿En qué momento se había roto el hilo?
¿Fui yo? ¿Les di demasiado o no lo suficiente? El amor de una madre es un océano, pero incluso los océanos pueden tener corrientes traicioneras. El dolor en mi pecho se agudizó, una presión física. Sentí una oleada de culpa, una voz insidiosa que susurraba en mi mente. ¿Qué estás haciendo, Soledad? Son tus hijos. Quizás solo están ocupados. Quizás no quisieron herirte. Estás siendo cruel, amargada. Te estás convirtiendo en una de esas viejas resentidas de las que siempre te burlaste. La tentación fue abrumadora. El teléfono estaba sobre la mesita. Podía levantarlo, marcar el número de Regina. Podía decirle: hija, vendí la pastelería, tenemos dinero. No tenemos que preocuparnos más. Podía comprar su atención, su falso cariño. Sería fácil. Podríamos volver a la normalidad, a la ilusión de una familia feliz que yo había mantenido con tanto esfuerzo durante años. Por un momento anhelé esa ilusión más que nada en el mundo. El peso de la verdad era demasiado grande para llevarlo sola. Mi mano se extendió hacia el teléfono. Mis dedos rozaron el plástico frío. Cerré los ojos, imaginando la voz de Regina, primero sorprendida, luego extasiada. Imaginé a Ramiro, apareciendo en mi puerta con flores, con promesas vacías. Y entonces, otra imagen vino a mi mente, tan clara como si estuviera sucediendo de nuevo. Yo, de pie en la boda de Regina, siendo presentada como una conocida. El calor de la vergüenza me recorrió de nuevo. Recordé la frialdad en los ojos de Ramiro cuando me culpó por su propio fracaso. Retiré la mano como si el teléfono quemara. No, no esta vez. El dolor de la mentira era familiar, un compañero de toda la vida, pero el dolor de la verdad, aunque más agudo, era limpio, era honesto. Si iba a estar sola, al menos estaría sola con mi dignidad intacta. No iba a comprar un amor que debería haberme sido dado gratuitamente. Mi experimento no era un acto de crueldad, era un acto de autorrespeto, el primero en mucho, mucho tiempo. Guardé las fotos en la caja y las cerré. El pasado era un lugar para visitar, no para vivir. Afuera, la lluvia amainó, y en el silencio que siguió, encontré, no la paz, pero sí la fuerza para continuar. La vida cotidiana se convirtió en el lienzo donde se pintaba, con trazos sutiles pero claros, la indiferencia de mis hijos. Mi experimento no necesitaba de grandes eventos dramáticos. Se nutría de los pequeños vacíos, de las ausencias que gritaban más que cualquier palabra. Una tarde de martes recibí una llamada de Regina. Mi corazón dio un vuelco tonto, una chispa de esperanza que me negaba a extinguir por completo. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba alegre, casi cantarina. «Bien, Jaya. ¿Y tú? ¿Todo bien?». Sí, todo perfecto. «Oye, te llamaba por un favorcito. ¿Crees que podrías pasar por la escuela de Julián y llevarlo a su clase de guitarra? A Fernando y a mí nos salió una cena de trabajo importantísima y no hay manera de que lleguemos». No hubo un «¿qué haces?», ni un «¿tienes planes?». Se asumía mi disponibilidad total, como si mi tiempo fuera un recurso público a su disposición. «Claro, Jaya, yo voy por él», respondí. La costumbre de complacer más fuerte que mi nueva resolución. «Ay, eres un ángel, mamá. Te debo una», colgó. Fui por Julián. Mientras lo esperaba fuera de la escuela, vi a otras abuelas recogiendo a sus nietos. Se saludaban, charlaban. Yo era una extraña entre ellas. Cuando Julián subió al suru, me dio un abrazo.
Gracias por venir, abuela. Mamá estaba como loca. No es nada, mijo. ¿Cómo te fue hoy? Hablamos durante el trayecto. Me contó sobre un proyecto de fotografía, sobre una chica que le gustaba. Era fácil hablar con él, pero mientras conducía, no podía evitar pensar en la llamada de Regina. Un favorcito. Mi rol en su vida se había reducido a eso, una solución logística de emergencia. Una semana después, fue Ramiro. Me envió un mensaje de texto. Ni siquiera se molestó en llamar. Mamá, voy a pasar por tu casa en la tarde. Necesito que me guardes unas cajas. No tengo espacio en mi departamento. No era una pregunta, era una orden. Llegó en su convertible, abrió la cajuela y bajó 3 cajas pesadas, llenas de quién sabe qué. Solo por un tiempo, mientras encuentro un lugar mejor, dijo, sin aliento, dejándolas en medio de mi sala. Ni siquiera aceptó un vaso de agua. Tenía una junta, las cajas se quedaron ahí durante semanas, un monumento a mi invisibilidad. Ocupaban mi espacio, pero su dueño no tenía tiempo para ocuparse de mí. Eran un recordatorio constante de que mi casa era vista como una bodega de almacenamiento gratuita, y yo, su guardiana, no remunerada. Estos incidentes, en apariencia triviales, eran los datos que yo recolectaba. No había crueldad abierta, no había gritos ni peleas. Había algo peor, la certeza absoluta de que yo no importaba. Mi vida, mis planes, mis sentimientos eran irrelevantes. Existía en la periferia de sus mundos ocupados, una figura de fondo a la que solo se dirigían cuando necesitaban algo. La carga no era solo financiera, era logística, emocional, y cada favor que me pedían, cada espacio que ocupaban, era una palada más de tierra sobre la tumba de la relación que una vez soñé tener con ellos. El catalizador del cambio, el evento que haría temblar los cimientos de mi silencioso experimento, llegó en la forma de un regalo de cumpleaños tardío. Unas semanas después de mi desastroso aniversario, Julián apareció en mi puerta con una caja grande. «Es para ti, abuela», dijo, con su sonrisa tímida. Dentro había una tablet, nueva, brillante, para que podamos hacer videollamadas y para que veas mis fotos en una pantalla más grande. Mi corazón se llenó de una ternura tan intensa que casi dolía. Era el primer regalo pensado y personal que recibía en años. «Ay, mijo, no te hubieras molestado. Esto debe haber costado una fortuna». «Ahorré por mucho tiempo», dijo, encogiéndose de hombros, pero sus ojos brillaban de orgullo. Pasamos la tarde configurándola. Yo, con mi torpeza tecnológica, y él, con la paciencia infinita de un santo. «Ahora vamos a instalar la aplicación del banco, para que puedas pagar tus cuentas desde aquí. Es más fácil», sugirió. Asentí, confiando plenamente en él. Fuimos a la cocina por un vaso de limonada mientras se descargaba la aplicación. Cuando volvimos, Julián me pidió los datos para iniciar sesión. Se los dicté sin dudarlo. Era solo Julián. Él tecleó la información, sus dedos moviéndose con rapidez sobre la pantalla, y entonces se quedó inmóvil. El silencio se apoderó de la habitación. No era un silencio cómodo, sino uno tenso, cargado de electricidad. Julián no apartaba la vista de la tablet. Su rostro había perdido todo el color. Estaba pálido, casi gris. «Julián, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal?», pregunté, mi voz teñida de preocupación. Lentamente, como si la tablet pesara 100 kilos, la giró hacia mí. En la pantalla, en la página de resumen de la cuenta, brillaba la cifra.
No los pocos miles de pesos de mi cuenta de gastos diarios, sino el saldo de la cuenta de inversión donde se había depositado el dinero de la venta. Los números parecían bailar, irreales, obscenos en la humilde luz de mi sala. 25.345 dólares, 112,87 dólares estadounidenses. Julián levantó la vista de la pantalla y me miró. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora estaban abiertos de par en par. Una mezcla de incredulidad, confusión y algo más que no pude descifrar. Abuela, su voz fue un susurro, apenas audible, rota. ¿Esto es real? El aire se escapó de mis pulmones. Mi secreto, mi fortaleza, mi laboratorio acababa de ser descubierto. Y el primer testigo no era uno de mis verdugos, sino mi único aliado. Por un instante, el pánico me invadió. Todo se había acabado. Pero al ver la expresión en el rostro de mi nieto, una expresión que no contenía ni una pizca de codicia, sino una profunda y abrumadora tristeza, supe que no se había acabado. Apenas estaba comenzando. El tiempo pareció detenerse en mi pequeña sala. Julián y yo nos quedamos mirándonos, la cifra millonaria brillando entre nosotros como una fogata en una noche oscura. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué?, susurró. No era una pregunta acusadora, no era un ¿por qué no me dijiste? Era un ¿por qué tienes que vivir así? Era una pregunta llena de una compasión que me desarmó. Le hice un gesto para que se sentara a mi lado en el viejo sillón. La tablet quedó olvidada sobre la mesita, y entonces por primera vez le conté todo a alguien. Las palabras salieron a borbotones, un torrente de dolor y decepción acumulado durante años. Le conté sobre la venta de la pastelería, el sueño de una vejez tranquila que se había convertido en una pesadilla de soledad. Le conté sobre mi cumpleaños, sobre las palabras de Regina: deja de ser una carga. Mientras hablaba, Julián no me interrumpió. Solo escuchaba, su joven rostro contraído por una empatía que iba más allá de su edad. Vi en sus ojos el reflejo de mi propio dolor, y eso, de alguna manera, lo hizo más soportable. Ellos no lo saben, concluí, mi voz apenas un hilo. Nadie lo sabe. Solo tú ahora. Julián asintió lentamente, procesando todo. Por eso sigues viviendo aquí. Por eso manejas el Tsuru. Es una prueba, ¿verdad? Me sorprendió su agudeza. Sí, mijo. Una prueba muy dolorosa. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando sus manos. Luego me miró de nuevo, y en su mirada había una determinación nueva, una lealtad feroz. No diré nada, abuela, te lo prometo, dijo, su voz firme. Es tu secreto, tu dinero, tu decisión. Y entonces hizo algo que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Me abrazó. No fue un abrazo formal ni uno apresurado. Fue un abrazo fuerte, protector. El abrazo de alguien que entendía sin necesidad de más explicaciones. Sentí sus hombros temblar ligeramente. Estaba llorando en silencio, no por el dinero, sino por mí. No estás sola, abuela, me susurró al oído. No lo estás. En ese momento, supe que había ganado algo más valioso que 25 millones de dólares. Tenía un aliado, un cómplice. Mi experimento ya no era una empresa solitaria. Ahora éramos dos contra el mundo, o al menos contra la parte de nuestro mundo que había perdido el rumbo. La promesa de Julián no fue solo una promesa de silencio, fue un pacto de lealtad, un ancla en la tormenta que yo sabía que, inevitablemente, estaba a punto de desatarse.
La lealtad de un joven de 17 años, por más fuerte que sea, es una llama vulnerable en el viento huracanado de la manipulación familiar. Yo lo sabía, y aunque confiaba en Julián, una parte de mí se preparó para lo inevitable. La fuga no fue intencional. Sucedió, como suelen suceder las catástrofes familiares, en medio de una discusión aparentemente trivial. Fue un sábado por la tarde, unas semanas después del descubrimiento. Regina había llevado a Julián a mi casa, dejándolo encargado por un par de horas mientras ella iba a una comida importantísima. Estábamos en el jardín. Yo podaba mis rosales y Julián tomaba fotos. De repente, su teléfono sonó. Era Regina. Por el tono de voz de Julián, supe que no era una llamada agradable. No, mamá. Sí, ya sé. No quiero ir a esa cena, porque es aburrida y no me interesa conocer al hijo del socio de Fernando. Hubo una pausa. La cara de Julián se ensombreció. ¿Qué tiene que ver la abuela en esto? Claro que no me voy a quedar a vivir con ella, aunque a veces me gustaría. Al menos ella es real, no como tú y tus amigos falsos. El veneno en la voz de mi nieto me sorprendió. Era la frustración de años de sentirse un accesorio en la vida perfecta de su madre. ¿Qué gano con eso? Gano paz, gano honestidad. Deja de tratar a la abuela como si no valiera nada, como si fuera una pobretona. Quizás ella tiene más dignidad y dinero que todos ustedes juntos. Crash. La palabra había sido pronunciada. Dinero, la palabra mágica. La llave que abre la caja de Pandora. Julián se dio cuenta de su error al instante. Su rostro se descompuso. No quise decir eso. Mamá, espera. Colgó el teléfono y me miró, con los ojos llenos de pánico y arrepentimiento. Abuela, lo siento tanto. Se me salió. Estaba tan enojado. Puse mi mano sobre la suya. Tranquilo, mijo. No es tu culpa. Pero ambos sabíamos que el daño estaba hecho. Una frase así, lanzada en medio de una pelea, no sería olvidada. Sería analizada, diseccionada. Regina no lo creería al principio, lo tomaría como el desvarío de un adolescente resentido, pero la semilla de la duda, esa pequeña y tenaz semilla, había sido plantada en el fértil terreno de su codicia. Y yo sabía que Regina, con su obsesión por el control y su olfato para la oportunidad, no descansaría hasta ver si esa semilla podía germinar en un árbol de dinero. La calma de mi experimento había terminado. La tormenta se acercaba. La llamada de Regina llegó al día siguiente, domingo por la mañana. Su voz era melosa, empalagosamente dulce. Mamita, ¿cómo amaneciste? Anoche soñé contigo. Era la primera vez que me llamaba mamita en quizás una década. La alarma en mi interior sonó, estridente. Estoy bien, hija. ¿Y tú? ¿Todo bien después de la discusión con Julián? Fui directa. Quería ver su reacción. Hubo una pequeña pausa. Ay, mamá, ni me recuerdes. Este niño y su dramatismo adolescente, ya sabes cómo es. Por cierto, dijo una tontería sobre ti y dinero. De verdad que tiene una imaginación. Dejó la frase flotando, esperando que yo la completara, que me riera, que negara todo. Los jóvenes dicen muchas cosas cuando están enojados, respondí, evasiva. No insistió. Era demasiado inteligente para eso. Pero la partida de ajedrez había comenzado. Una semana después, apareció en mi casa sin avisar, con una caja de sus pasteles favoritos de una panadería francesa carísima. Pensé en ti, dijo, sonriendo. Luego, el interrogatorio.
disfrazado de charla casual. Oye, mamá, el otro día Fernando y yo hablábamos de finanzas y nos entró la preocupación por ti. ¿Tus ahorros están bien? ¿Necesitas que nuestro asesor le eche un vistazo a tus cuentas? Sin compromiso, claro, solo para asegurarnos de que todo esté en orden para tu futuro. Mi futuro está en orden. Gracias, dije, cortante. Llamó a Ramiro. Pude imaginar la conversación. Algo raro está pasando con mamá. Julián dijo algo, y ahora está muy a la defensiva. Ramiro apareció 2 días después. No con pasteles, sino con un pretexto. Mamá, ¿todavía tienes los papeles de la vieja camioneta de papá? Un amigo está buscando una pieza y pensé que quizás una excusa para hurgar en mi estudio, en mis cajones, buscando cualquier cosa, estados de cuenta, testamentos, pólizas de seguro. Lo dejé buscar, observándolo desde el umbral de la puerta. Lo vi abrir un cajón que contenía solo viejas facturas de servicios. Su decepción fue palpable. El cambio fue radical. Las visitas se hicieron semanales, luego casi diarias. Las llamadas eran constantes. Mamá, ¿ya comiste? Mamá, ¿te sientes bien? Mamá, ¿se nos antoja tu mole? ¿Podemos ir a cenar el sábado? Era sofocante, era falso, era un asedio de afecto manufacturado. Me traían regalos, me invitaban a comer a restaurantes caros, aunque siempre esperaban que yo me ofreciera a pagar una parte para sentirme útil, decían. Elogiaban mi casa, la misma que antes llamaban deprimente. Tiene tanto carácter, mamá. Es un tesoro escondido. Yo jugaba mi papel. Sonreía, agradecía, fingía estar conmovida por su repentino interés, pero por dentro mi corazón se convertía en un trozo de hielo. Cada palabra amable era una mentira, cada abrazo una evaluación. Me estaban tasando, calculando mi valor, tratando de descifrar el misterio del comentario de Julián, y con cada gesto falso me empujaban más lejos, solidificando la resolución que había tomado en la noche de mi cumpleaños. Cuando sus intentos directos de investigación no arrojaron resultados concretos, Regina, como la estratega manipuladora que era, decidió reclutar tropas externas. Desató a los monos voladores. Su principal arma era mi cuñada, tía Carmen, la hermana menor de Ángel. Carmen siempre había sido una mujer buena, pero con una debilidad, el chisme y una tendencia a creerse todo lo que le decían, especialmente si venía envuelto en drama. Regina la llamó, tejiendo una historia digna de una telenovela. La llamada de Carmen me llegó una tarde de jueves. Su voz estaba cargada de una preocupación tan genuina que, por un momento, casi me hizo sentir culpable. Soledad, ¿cómo estás, hermanita?, comenzó. Bien, Carmen, gracias. ¿Y tú? Yo estoy bien, pero preocupada por ti. Regina me llamó. Ay, esa niña te adora tanto. Está muy angustiada. Dice que no te estás cuidando bien, que te estás aislando mucho. Apreté el auricular. Estoy perfectamente bien, Carmen. He estado ocupada. Pero es que dice que te nota olvidadiza, despistada. Que el otro día Julián te visitó y te encontró confundida con unas cuentas. Soledad, a nuestra edad tenemos que ser realistas. Quizás es hora de que dejes que los muchachos te ayuden un poco más. Ellos solo quieren lo mejor para ti. Cada palabra era un puñal, cuidadosamente afilado por Regina. Olvidadiza, confundida. Estaban construyendo una narrativa,
una historia que le serviría más adelante, la historia de la viejita senil que no puede manejar sus propios asuntos. Te agradezco tu preocupación, Carmen, pero te aseguro que mi mente está más clara que nunca, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. No te enojes, Soledad. Solo lo digo por tu bien. Regina piensa que quizás deberías darle un poder notarial para ayudarte con los pagos y esas cosas, para que no te estreses. Ahí estaba el objetivo final, el control. Carmen, voy a detenerte aquí, la interrumpí. Mis finanzas y mi salud son asuntos míos, y te agradecería que no discutieras mi vida con mis hijos a mis espaldas. Hubo un silencio ofendido al otro lado de la línea. Bueno, perdona por preocuparme. Veo que la soledad te está agriando el carácter. Colgó. Me quedé temblando, no de miedo, sino de rabia. Regina no solo me estaba investigando, estaba envenenando el pozo, volviendo en mi contra a las pocas personas que aún formaban parte de mi vida. Estaba preparando el terreno para una toma de control, usando la preocupación como un arma. La batalla ya no era secreta. Se había declarado la guerra y yo necesitaba encontrar mis propias armas. Una vez que la campaña de preocupación estuvo bien establecida, comenzaron las insinuaciones, las pruebas de flotación para ver si había dinero que pescar. Eran maestros del arte de pedir sin pedir. Ramiro fue el primero, como siempre. Apareció una tarde con el pretexto de arreglar una bisagra de la puerta de la alacena, una tarea que yo podría haber hecho en 5 minutos. Mientras trabajaba, o fingía trabajar, comenzó su monólogo. El mercado inmobiliario está que arde. Mamá, hay unas oportunidades increíbles en Juriquilla. Terrenos con una plusvalía garantizada. Ah, sí, respondí, sin mucho interés, mientras regaba mis geranios. Sí. De hecho, un socio y yo estamos viendo uno. Es una ganga. Pero los bancos ya sabes cómo son. Piden un enganche altísimo. Si tuviéramos un poco más de liquidez, podríamos asegurar el futuro de la familia. Dejó la frase flotando. Futuro de la familia, como si yo fuera un obstáculo para su prosperidad colectiva. Lo miré. Estaba sudando bajo el sol, con una herramienta en la mano que claramente no sabía usar. Pues qué lástima, mijo. Espero que encuentren la manera. Su sonrisa vaciló. No era la respuesta que esperaba. Esperaba un ¿cuánto necesitas? O un déjame ver cómo puedo ayudar. Mi neutralidad lo descolocó. El fin de semana siguiente fue el turno de Regina. Me invitó a comer a un restaurante de lujo en el centro. Durante toda la comida habló de Julián. Estoy tan preocupada por su futuro, mamá. Las universidades buenas son carísimas. Y no solo la colegiatura, son los libros, los materiales, los viajes de estudio. Fernando y yo hacemos lo que podemos, pero con la economía como está, suspiró un suspiro largo y dramático mientras cortaba un trozo de salmón. Julián es un muchacho muy inteligente. Encontrará la manera, dije, tomando un sorbo de mi agua de Jamaica. Pero yo quiero darle lo mejor. Quiero que vaya a una universidad en el extranjero. ¿Te imaginas? Mi hijo estudiando en Nueva York o en Londres. Sería el orgullo de la familia. Me miró fijamente, sus ojos buscando una reacción, una oferta. Si tan solo tuviéramos un pequeño fondo extra para su educación, un empujoncito. Sé que el abuelo Ángel hubiera querido eso para él. Usar a Ángel, eso fue un golpe bajo, pero me mantuve firme. Tu padre siempre dijo que la mejor herencia es la educación que uno se gana con su propio esfuerzo, respondí,
citando una de las frases favoritas de mi esposo. La cara de Regina se tensó. Pagó la cuenta con una tarjeta de crédito de color platino y el resto de la comida transcurrió en un silencio gélido. Estaban probando las aguas, lanzando sus anzuelos con diferentes carnadas. La ambición, el amor de abuela, la seguridad familiar, pero yo no picaba. Cada vez que lanzaban la línea, yo la cortaba con una respuesta tranquila y definitiva. Su frustración crecía con cada intento fallido, y mi certeza, la certeza de que estaba haciendo lo correcto, se hacía más y más fuerte. El asedio se estaba volviendo insostenible. Sabía que las insinuaciones pronto se convertirían en demandas, y las demandas en algo mucho peor. Necesitaba un general para mi ejército de una sola mujer. Necesitaba a Héctor. Héctor Solís era más que mi abogado. Era el último eslabón que me quedaba con Ángel. Habían sido amigos desde la infancia, casi hermanos. Héctor era un hombre de la vieja escuela, bigote poblado, traje impecable y una aversión total por las tonterías. Era el polo opuesto de la palabrería de Ramiro y la superficialidad de Regina. Era un hombre de hechos, de lógica, de lealtad. Lo llamé y concerté una cita en su despacho, un lugar que olía a libros viejos, a café fuerte y a justicia. Cuando entré, me recibió con un abrazo cálido. Soledad, qué gusto verte, pero tienes una mirada en los ojos que no me gusta nada. ¿Qué pasa? Le conté todo, desde la noche de mi cumpleaños hasta las llamadas de tía Carmen y las insinuaciones de mis hijos. No omití nada, ni siquiera mi propio experimento silencioso. Héctor escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla, su ceño frunciéndose más y más con cada palabra que yo pronunciaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, un silencio pesado y lleno de indignación. Son unos buitres, dijo finalmente, su voz grave y llena de desprecio. Perdóname la palabra, Soledad, pero es lo que son. Están rodeando lo que creen que es un animal herido, esperando el momento de atacar. Lo sé, Héctor, y necesito estar preparada. Están construyendo un caso en mi contra, diciendo que estoy senil, que no puedo manejar mis asuntos. Temo que intenten algo legal. Héctor asintió. Es una táctica común y sucia. Se llama interdicción. Intentarán que un juez te declare incompetente para poder tomar el control de tu patrimonio. Se inclinó sobre su escritorio. Pero no va a pasar. No mientras yo esté aquí. Una ola de alivio me recorrió. Gracias, Héctor. ¿Qué hacemos? Nos adelantamos. Vamos a construir una fortaleza legal a tu alrededor que sea impenetrable. Durante la siguiente hora, trazamos la estrategia. No sería una defensa pasiva, sería una serie de movimientos de ataque, silenciosos pero devastadores. Primero, un examen neuropsicológico completo con el mejor especialista de la ciudad para certificar mi salud mental de manera irrefutable. Segundo, la reestructuración de todo mi patrimonio. El dinero se movería a un fideicomiso blindado. Tercero, la redacción de un nuevo testamento y un poder notarial preventivo, nombrando a la persona adecuada como mi apoderada en caso de una incapacidad real. Y para la revelación, Soledad, dijo Héctor, con un brillo combativo en los ojos, vamos a preparar un pequeño espectáculo. No vamos a reaccionar a su ataque, vamos a hacer que caigan en nuestra trampa. Salí de su despacho sintiéndome más fuerte, más dueña de mi destino. La soledad de mi experimento se había transformado. Ahora tenía un plan, una estrategia, y tenía a Héctor.
La guerra había sido declarada, sí, pero ahora, por primera vez, yo estaba lista para la batalla. La invitación llegó una semana después de mi reunión con Héctor. Fue Regina quien llamó, su voz rebosante de una dulzura empalagosa que ya me causaba náuseas. Mamita, Ramiro y yo estábamos pensando, hace tanto que no tenemos una verdadera cena familiar, solo nosotros tres. Queremos cocinar para ti, en tu casa, para que no te canses, el sábado por la noche. Será especial. Una cena familiar. La ironía era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Sabía que no se trataba de una cena, se trataba del siguiente movimiento en su tablero de ajedrez. Era la emboscada. ¡Qué detalle, hija! Me encantará. Respondí, mi voz sonando tan dulce como la suya. El juego estaba en marcha. Llamé a Héctor inmediatamente. Es el sábado, le dije. Perfecto, respondió. El escenario está listo. El sábado por la noche, mi casa olía a lasaña comprada y a vino caro. Regina y Ramiro se movían por mi cocina como si fuera suya, riendo y bromeando. Una actuación de felicidad familiar tan bien ensayada que casi podría parecer real para un espectador desprevenido. Yo me senté en mi sillón, observándolos, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Pusieron la mesa con la vajilla buena, la que solo usaba en ocasiones especiales. Encendieron velas. Ramiro descorchó una botella de vino tinto. «¿Por ti, mamá?», dijo, levantando su copa. «Por tu salud y tu felicidad, y porque te queremos y siempre nos preocuparemos por ti», añadió Regina, con los ojos brillantes. Brindé con mi vaso de agua. El sabor de la hipocresía era amargo en mi boca. Durante la cena mantuvieron la farsa, preguntándome sobre mi jardín, sobre mis programas de televisión, evitando cualquier tema espinoso. Era la calma antes de la tormenta, la sonrisa del verdugo antes de bajar el hacha. Después del postre, un tiramisú también comprado, Regina respiró hondo. «Mamá, ahora que estamos aquí, en familia, hay algo importante que queremos hablar contigo». Ramiro asintió, su rostro adoptando una expresión de seriedad solemne. «Hemos estado muy preocupados por ti últimamente, y es por eso», continuó Regina, «que hemos invitado a un amigo para que nos dé su opinión profesional. Es un experto y solo quiere ayudar». Como si fuera una señal, sonó el timbre. Ramiro se levantó para abrir. Yo no me moví. Sabía exactamente quién estaba del otro lado de la puerta. Entró un hombre de unos 50 años, con un traje a la medida, un maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, te presento a Ricardo de la Torre. Es asesor financiero y patrimonial», anunció Regina. El amigo, el experto, el golpe de estado estaba a punto de comenzar. Me puse de pie lentamente, alisando mi vestido. Les devolví la sonrisa, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche, porque sabía algo que ellos no sabían. Mi propio experto ya estaba en camino. Ricardo de la Torre me estrechó la mano. Su apretón era firme y seco, el apretón de un hombre acostumbrado a cerrar tratos. Se sentó a la mesa, abriendo su maletín con un clic satisfactorio. Mis hijos se sentaron a su lado, formando un frente unido, un tribunal improvisado en el que yo era la única acusada. «Señora Flores, es un placer», comenzó, su voz suave y persuasiva. «Regina y Ramiro me han contado de la maravillosa relación que tienen con usted y de su preocupación por asegurar que su futuro sea tan cómodo y seguro como sea posible». Asentí sin decir nada, invitándolo a continuar con mi silencio.
Sacó una serie de folletos brillantes y gráficos de colores de su maletín. Verá, hemos estado analizando su situación. Posee esta hermosa casa, un activo maravilloso, pero que requiere mucho mantenimiento y francamente es demasiado grande para una sola persona. Además, entendemos que cuenta con ciertos ahorros, un patrimonio que ha construido con mucho esfuerzo. Hablaba de mi vida como si fuera un problema de negocios, un balance que necesitaba ser optimizado. Lo que proponemos, continuó Regina, tomando la palabra, es un plan integral para tu bienestar. Un plan que te liberará de todas las preocupaciones. El plan era el siguiente: vender mi casa. El mercado era perfecto, según Ricardo. Con el dinero de la venta y mis ahorros, comprarían un lujoso apartamento para mí en un complejo con amenidades para la tercera edad, convenientemente ubicado a 5 minutos de la casa de Regina. Tendrías alberca, gimnasio, seguridad 24 horas y estaría cerquita de mí. Podría visitarte todos los días, dijo ella, como si eso fuera un premio invaluable. El resto de los fondos, intervino Ramiro, se colocarían en un fideicomiso. Ricardo nos ha explicado que es la herramienta más segura. Un fondo que genere rendimientos y cubra todos tus gastos de por vida, para que nunca te falte nada. Y por supuesto, concluyó Ricardo con una sonrisa paternalista, dada la complejidad de la gestión, el fideicomiso sería administrado conjuntamente por sus hijos. Ellos se encargarían de todo, de los pagos, de las inversiones. Usted solo tendría que disfrutar de su retiro dorado. Ahí estaba, la propuesta indecente, envuelta en papel de seda de preocupación y amor filial. Querían despojarme de todo, mi casa, mi dinero, mi independencia. Querían convertirme en una niña de nuevo, en una pensionada bajo su control absoluto, dándome una pequeña asignación de mi propio dinero. Querían borrarme del mapa de mi propia vida. Escuché todo el plan sin interrumpir. Cuando terminaron, la habitación quedó en silencio. Los tres me miraban, expectantes, esperando mi gratitud, mi alivio, mi capitulación. Me tomé mi tiempo, bebí un sorbo de agua. Luego los miré, uno por uno, directamente a los ojos. Es un plan muy detallado, dije, mi voz tranquila, uniforme, muy bien pensado. Regina sonrió, aliviada. Sabía que lo entenderías, mamá, pero curiosamente, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante, yo también tengo un plan. La confusión nubló los rostros de mis hijos. Ricardo de la Torre, el asesor, mantuvo su sonrisa profesional, aunque un poco más rígida. ¿Un plan, señora Flores?, preguntó, con un tono condescendiente, como si hablara con una niña que había dibujado un plan de negocios con crayones. Así es, respondí. Me levanté de mi silla, un movimiento que los sorprendió. No era la viejita frágil que esperaban. Caminé hacia el teléfono que descansaba sobre la credenza. Ustedes trajeron a su asesor financiero, lo cual me parece muy prudente. Hice una pausa, disfrutando el momento, la tensión palpable en el aire. ¡Qué coincidencia! Yo también traje al mío. Antes de que pudieran procesar mis palabras, sonó el timbre. Un sonido claro y autoritario que cortó el silencio. Las miradas de Regina y Ramiro se cruzaron, llenas de preguntas. La sonrisa de Ricardo finalmente se desvaneció. Caminé hacia la puerta y la abrí. En el umbral, recortado contra la oscuridad de la noche, estaba Héctor Solís, impecable en su traje oscuro,
con su bigote perfectamente recortado y un portafolio de cuero en la mano. Su presencia llenaba el espacio. «Héctor, qué puntual. Pasa, por favor». Estábamos a punto de empezar, dije, mi voz llena de una calma que no había sentido en meses. Héctor entró en la sala, sus ojos de abogado evaluando la escena en una fracción de segundo, la mesa con los restos de la cena, los folletos brillantes, los rostros conmocionados de mis hijos y del supuesto experto. «Soledad», dijo, con un asentimiento respetuoso. Luego miró a los demás. «Regina, Ramiro, buenas noches». «Tío Héctor, ¿qué haces aquí?», balbuceó Ramiro, poniéndose de pie de un salto. «Soledad me invitó», respondió Héctor con simpleza. Se volvió hacia Ricardo de la Torre. «Usted debe ser el señor de la Torre». «Héctor Solís, para servirle. Soy el abogado y asesor personal de la señora Flores desde hace más de 30 años». El color desapareció del rostro de Ricardo. Héctor no era un simple abogado de pueblo. Su reputación en el ámbito legal y financiero de Querétaro era legendaria. Era como traer un tanque a una pelea de navajas. «Hijos», dije, volviendo a mi lugar en la cabecera de la mesa, retomando mi trono. «Ya que todos los asesores están presentes, ¿por qué no continuamos? Héctor, el señor de la Torre y mis preocupados hijos acaban de presentarme un plan fascinante para mi futuro. Quizás te gustaría escucharlo». Héctor se sentó a mi lado, colocando su portafolio sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. Cruzó las manos y miró a Ricardo. «Soy todo oídos», dijo, y su voz, tranquila y profunda, era la de un hombre que ya había ganado la guerra antes de que la primera bala fuera disparada. El poder en la habitación había cambiado de bando, y la partida, su partida, acababa de terminar. Ricardo de la Torre intentó balbucear un resumen de su plan, pero su voz segura se había convertido en un murmullo vacilante bajo la mirada de acero de Héctor. Mis hijos permanecían en silencio, rígidos, como estatuas de sal. Cuando el asesor terminó, Héctor ni siquiera lo miró. Se dirigió a mí. «Soledad, ¿me permites presentar los puntos de tu propio plan, el que hemos estado finalizando esta semana?» Asentí. «Adelante, Héctor». Héctor abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Se puso sus lentes de lectura y comenzó a hablar, su voz llenando la habitación con el peso de hechos irrefutables. «Punto número 1», comenzó. «El pasado lunes, la señora Flores firmó el acta constitutiva de la beca culinaria Ángel y Soledad Flores, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Querétaro. Dicha beca ha sido fondeada con una donación inicial e irrevocable de $5 millones, destinada a apoyar a jóvenes talentos de la gastronomía de bajos recursos». La mandíbula de Ramiro cayó literalmente. Regina ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. 5 millones. La cifra flotaba en el aire, inconcebible. Héctor continuó, impasible. Punto número 2. El martes se finalizó la creación de un fideicomiso de inversión privado. Es un fideicomiso irrevocable, diseñado para la preservación y crecimiento del capital a largo plazo. El beneficiario único y final de dicho fideicomiso es el joven Julián Morales Flores, su nieto. Los fondos les serán entregados en su totalidad cuando cumpla 25 años, con provisiones para su educación superior manejadas por un albacea independiente. Si antes estaban pálidos, ahora mis hijos tenían un color grisáceo, cerúleo. La traición en sus rostros era casi cómica. «Julián», el adolescente callado que ellos ignoraban. Punto número 3, dijo Héctor.
y esta vez me miró con una pequeña sonrisa. El miércoles se cerró la compra de una propiedad a nombre de Soledad Flores. No es un apartamento en un complejo, me temo. Es un penthouse en el edificio El Campanario, con vistas a toda la ciudad. La mudanza está programada para el próximo mes. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina. La narrativa que habían construido con tanto cuidado, la de la madre senil, pobre e indefensa, se había hecho añicos en menos de 5 minutos. Y finalmente, dijo Héctor, sacando un último documento de la carpeta, el examen neuropsicológico completo, realizado por el doctor Ismael Cervantes, jefe de neurología del Hospital Ángeles. El informe concluye, y cito, la paciente demuestra una función cognitiva superior a la media para su grupo de edad, sin evidencia alguna de deterioro cognitivo o demencia. El informe completo será enviado al juez si es necesario. La última pieza del rompecabezas, la aniquilación total de su plan. Héctor cerró la carpeta. El sonido resonó como un disparo en la quietud de la sala. La verdad, en toda su gloria brutal y millonaria, había sido desplegada sobre la mesa. Regina fue la primera en encontrar su voz, aunque era un graznido agudo y estridente, irreconocible. No, no es posible. ¿De dónde sacaste ese dinero, mamá? Eso es una mentira, gritó, señalando a Héctor como si fuera un charlatán. Ramiro, por su parte, parecía haber sido golpeado. Tío Héctor, debe haber un error. Mi mamá no tiene, ella no puede. Me levanté de nuevo. Esta parte me correspondía a mí. Caminé hacia el viejo secreter de Ángel en la esquina de la sala, el mismo del que Ramiro había intentado hurgar. Saqué una carpeta delgada. No era el contrato original, sino algo mucho más simple y en ese momento mucho más poderoso. Regresé a la mesa y deslicé el documento sobre el mantel, justo en el centro. Era una sola hoja, el estado de cuenta oficial del banco privado, donde se había depositado el dinero de la venta. Mis hijos se inclinaron sobre el papel como si fuera una aparición. Ricardo de la Torre se estiró para ver, su curiosidad profesional superando su humillación. Sus ojos se abrieron como platos. Allí estaba, impreso en una tipografía nítida y austera, el saldo final después de las transferencias para la beca y la compra del penthouse. Una cifra todavía astronómica, una sucesión de comas y ceros que parecía no tener fin. Este es el pequeño ahorro por el que estaban tan preocupados, dije, repitiendo mis palabras de antes. Pero esta vez, con el peso de la evidencia irrefutable, Regina leyó la cifra una y otra vez, sus labios moviéndose en silencio, como si no pudiera comprender la magnitud de lo que veía. Luego levantó la vista, y en sus ojos no había alegría ni alivio. Había una furia fría y calculadora, la furia de alguien a quien le han robado algo que creía suyo por derecho. La pastelería, susurró, y la comprensión finalmente la golpeó. Vendiste la pastelería El Ángel, el legado de papá, ¿y no nos dijiste nada? El legado de tu padre era su trabajo duro, su honestidad y su amor por la familia, respondí, mi voz firme. Valores que ustedes dos parecen haber olvidado. La pastelería era un negocio, mi negocio, y decidí venderlo. ¿Por qué?, exclamó Ramiro, su voz finalmente regresando, temblorosa de incredulidad y rabia. ¿Por qué escondernos algo así? Somos tus hijos. Exactamente, dije, y los miré a ambos, a estos dos extraños que habían salido de mi vientre. Son mis hijos.
y quería saber qué significaba eso realmente para ustedes. Quería saber si, sin la promesa de dinero, sin la conveniencia, todavía quedaba una madre en su vida, o solo una carga. El eco de mis palabras, de sus propias palabras, llenó la habitación. La prueba había concluido. Los resultados eran claros, devastadores, y estaban impresos en blanco y negro sobre la mesa. La realización de lo que habían perdido, de la magnitud de su error de cálculo, los golpeó con la fuerza de un huracán. La ira inicial de Regina se transformó en una máscara de desesperación. «Mamá, no lo entiendes», comenzó, su voz ahora temblorosa, suplicante. «Nosotros solo queríamos cuidarte. Teníamos miedo por ti. Si hubieran sabido», la interrumpí, y por primera vez en la noche mi voz se elevó, no en un grito, sino en una ola de poder frío. «¿Qué habría cambiado, Regina? ¿Me habrían tratado diferente? ¿Habrían recordado mi cumpleaños? ¿Habrían dejado de verme como un estorbo y habrían empezado a verme como una oportunidad? Eso es lo que habría cambiado». Ramiro intentó un enfoque diferente, el del hijo herido. «Nos excluiste, mamá. Nos dejaste fuera de la decisión más importante de tu vida. ¿No confías en nosotros?» La confianza, Ramiro, se gana, se construye con respeto, con honestidad, con presencia. «No se exige», respondí, mi mirada fija en él. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba y realmente te quedaste a escuchar la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo a cambio?» No tuvieron respuesta. El silencio era su confesión. Me volví hacia Ricardo de la Torre, que estaba recogiendo sus folletos, deseando que la tierra se lo tragara. «Señor de la Torre, creo que su trabajo aquí ha terminado. Le agradezco su perspectiva». Se levantó, murmuró una disculpa y prácticamente huyó de mi casa. Ahora estábamos solos. Héctor, yo y mis 2 hijos, ahora despojados de sus máscaras y sus planes. «El dinero nunca fue el problema», dije. Mi voz ahora más suave, cansada pero firme. «Podría haberles dado todo lo que quisieran. El problema es que ustedes dejaron de verme. Veían una carga, una cuenta bancaria, una oportunidad, pero nunca vieron a su madre». Caminé hacia la puerta y la abrí. La cena ha terminado. Se quedaron sentados, inmóviles, como si no pudieran procesar la orden. Les he dado mi vida entera, mi tiempo, mi amor, mi paciencia. «Eso se acabó», continué. «De ahora en adelante, lo que reciban de mí, si es que reciben algo, se lo tendrán que ganar. No con halagos, ni con regalos caros, sino con un cambio real y profundo. Tienen que demostrarme que les importa la mujer que soy, no la millonaria en la que me he convertido. Mi veredicto final, mi declaración de independencia». Les estaba ofreciendo una última oportunidad, una casi imposible, la oportunidad de redimirse, pero sabía, en el fondo de mi ser, que probablemente era una puerta que nunca se atreverían a cruzar. La calma que había mantenido durante toda la noche se rompió, pero no fui yo quien la rompió, fueron ellos. La conmoción inicial dio paso a la furia más pura y fea que jamás había presenciado. «No puedes hacernos esto», gritó Regina, poniéndose de pie de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. «Somos tu familia. Ese dinero es tanto nuestro como tuyo. Papá hubiera querido que lo compartieras. Tu padre hubiera querido que fueras una hija decente, no una arpía interesada», espetó Héctor desde su asiento, su lealtad a Ángel superando su profesionalismo. «Usted no se meta», le gritó Ramiro, quien también se había levantado. Luego se volvió hacia mí
su rostro rojo de ira. Esto es por su culpa, por llenarle la cabeza de ideas. Y tú, mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Con crueldad, la absurdidad de sus palabras casi me hizo reír. ¿Qué han hecho por mí? ¿Recordarme que soy una carga? ¿Intentar declararme incompetente para robarme mi casa? Queríamos protegerte, insistió Regina, proteger el patrimonio familiar. No existe tal cosa como el patrimonio familiar, dije, mi voz cortante como el hielo. Existe mi patrimonio, el que yo y su padre construimos mientras ustedes estaban ocupados creciendo y exigiéndonos cosas. Y ahora voy a hacer con él lo que me plazca. Fue entonces cuando Ramiro se derrumbó, no con violencia, sino con una implosión de autocompasión. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Mi vida es un desastre, sollozó. Todo me sale mal. Pensé que por una vez podría tener un respiro, pero hasta mi propia madre me da la espalda. Regina, por otro lado, no se derrumbó. Su ira se solidificó en un odio frío y venenoso. Me miró con un desprecio que nunca antes había visto. Disfruta tu dinero, mamá. Disfrútalo sola en tu penthouse de lujo, porque a nosotros, a tus hijos, nos has perdido para siempre. Espero que los millones te abriguen por la noche. Con esas palabras, tomó su bolso y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar los viejos marcos de las ventanas. Ramiro se quedó sollozando en la silla por un minuto más. Luego se levantó sin mirarme y la siguió un hombre roto saliendo hacia la noche. La puerta se cerró por segunda vez. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de devastación. La casa se sentía vacía, hueca. Héctor puso una mano sobre mi hombro. ¿Estás bien, Soledad? Negué con la cabeza. No estaba bien. Había ganado, sí. Había protegido mi futuro y mi dignidad. Pero para hacerlo, había tenido que presenciar la verdadera y monstruosa cara de mis hijos. Y esa era una victoria que se sentía exactamente como una derrota. Las semanas que siguieron a esa noche fueron las más silenciosas de mi vida. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo visitas sorpresa. El asedio había terminado, la farsa se había desmoronado y en su lugar solo quedó un vacío absoluto. Al principio, el silencio era doloroso. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco, una mezcla de esperanza y temor, pero nunca eran ellos. El silencio era su respuesta, su castigo, era su forma de decirme que Regina había hablado en serio. Sin dinero no había hijos. Poco a poco, sin embargo, la naturaleza de ese silencio comenzó a cambiar. El dolor se fue atenuando, reemplazado por una sensación que tardé en reconocer: la paz. Me despertaba por la mañana sin la ansiedad de tener que prepararme para una llamada manipuladora. Podía pasar el día en mi jardín sin el temor de una visita inoportuna. El silencio dejó de ser un vacío y se convirtió en un espacio, mi espacio. Seguí adelante con mis planes. La mudanza al penthouse fue una experiencia extraña y liberadora. Empaqué 70 años de vida en cajas, despidiéndome de la casa que había sido mi mundo. El nuevo apartamento era enorme, lleno de luz, con una terraza que parecía flotar sobre Querétaro. Las primeras noches me sentí pequeña e insignificante en tanta vastedad, pero luego empecé a llenarlo, no con cosas, sino conmigo misma. Compré un caballete y pinturas,
un sueño que había pospuesto durante 50 años. Empecé a pintar lienzos abstractos, llenos de colores y texturas, una explosión de las emociones que había mantenido reprimidas. Me inscribí en una clase de yoga. Adopté un gato callejero al que llamé Ángel. Mi voluntariado en la escuela de gastronomía se convirtió en el centro de mi semana. Los jóvenes chefs, los becarios de la fundación, me miraban con un respeto y un cariño que eran bálsamo para mi alma. No me veían como una cuenta bancaria, sino como una fuente de sabiduría. Compartía con ellos los secretos de la pastelería, las historias de Ángel, las lecciones de una vida de trabajo. Me llamaban Maestra Soledad, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi nombre significaba algo de nuevo. Estaba construyendo una nueva vida, una que no giraba en torno a las expectativas y decepciones de otros, una vida que era mía. Y en esa nueva vida, el silencio de mis hijos ya no era un castigo, era el sonido de mi libertad. Justo cuando empezaba a creer que el silencio sería permanente, llegó la carta. Estaba en mi nuevo buzón, un sobre de papel crema de alta calidad, la caligrafía elegante y cuidada de Regina en el frente. No tenía remitente, pero no lo necesitaba. La llevé a mi terraza. Con una taza de té en la mano y el sol de la tarde calentando mi rostro, la abrí. La carta tenía varias páginas. Comenzaba con una disculpa por el malentendido. Escribió sobre lo conmocionados y heridos que se habían sentido por mi secreto y cómo su reacción había sido producto del dolor. No había ni una pizca de reconocimiento de su propio comportamiento. Luego, la carta cambiaba de tono, pasaba a la manipulación emocional, recordándome los buenos tiempos, las navidades de la infancia, las vacaciones familiares. Pintaba un cuadro de una familia perfecta que yo sabía que nunca había existido realmente. Mencionaba a su padre, preguntándose qué pensaría Ángel de vernos así, tan distanciados. Y finalmente llegaba al verdadero propósito de la misiva, la súplica. Escribió sobre las dificultades de Fernando en el trabajo, sobre una inversión que no había salido bien. Escribió sobre la presión de mantener su estilo de vida, sobre la terrible idea de tener que sacar a Julián de su colegio privado. No pedía dinero directamente, era más sutil que eso. Sé que hemos cometido errores, mamá, concluía la carta, pero la familia es lo más importante y el perdón es la base de cualquier familia. Solo quiero que sepas que te queremos y que esperamos el día en que podamos volver a ser lo que éramos. Espero que encuentres en tu corazón la generosidad para perdonarnos y ayudarnos a sanar como familia. Ayudarnos a sanar. Un eufemismo para ayudarnos a pagar nuestras deudas. Leí la carta 2 veces. No sentí rabia, no sentí compasión, sentí una profunda y helada tristeza. No habían aprendido nada. Regina no estaba pidiendo perdón, estaba negociando, estaba usando el amor y la culpa como moneda de cambio, como siempre lo había hecho. Doblé la carta cuidadosamente y la puse dentro de un viejo libro de recetas en mi librero. No la rompí, no la quemé, la guardé como la pieza final de mi museo. La prueba definitiva de que algunas personas, sin importar cuántas oportunidades les des, nunca cambian. Mi respuesta sería la misma que había sido durante los últimos meses. Un silencio digno. Ese fin de semana, Julián vino a visitarme a mi nuevo hogar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el espacio, la luz, las vistas. Abuela, esto es increíble, dijo, caminando por la terraza.
Es tranquilo, respondí sonriendo. Pasamos la tarde en la cocina, una cocina moderna y espaciosa que era el sueño de cualquier chef. Decidí que era hora. Saqué el viejo cuaderno de recetas de Ángel, el que tenía las páginas manchadas de mantequilla y vainilla. Hoy, le anuncié, te voy a enseñar el verdadero secreto de la masa de la pastelería El Ángel. Sus ojos se iluminaron. Durante las siguientes horas nos sumergimos en el ritual sagrado de la pastelería. Le enseñé a sentir la masa, a escucharla, a respetar los tiempos de reposo. Le conté las historias detrás de cada receta, anécdotas de su abuelo, de los primeros días difíciles del negocio. Era más que una clase de cocina, era la transmisión de un legado que sus padres habían despreciado, pero que él recibía con reverencia y gratitud. Mientras los panes se horneaban, llenando el apartamento con su aroma celestial, nos sentamos en la terraza. Recibí una carta de tu madre, le dije en voz baja. Julián no pareció sorprendido. Lo imaginé. ¿Te pidió dinero? No directamente. Pidió perdón. Él suspiró. No es lo mismo. No, no lo es. Nos quedamos en silencio, mirando la ciudad extenderse bajo nosotros. ¿Estás triste, abuela?, preguntó, su voz suave. Medité la pregunta. ¿Estaba triste? El dolor inicial se había transformado en algo diferente. Estoy de luto, mijo, respondí finalmente. Estoy de luto por los hijos que creí tener, por la familia que soñé que seríamos. Esa tristeza siempre estará ahí, en un rincón de mi corazón, pero no estoy triste por la decisión que tomé. Lo miré a este joven maravilloso que era la mejor parte de mis dos hijos. Antes, mi amor por ellos era una obligación, algo que sentía que tenía que dar, sin importar cómo me trataran. Ahora, ya no. Ahora, el amor, el perdón, la ayuda, son una elección que ellos tienen que ganarse, y hasta ahora no han hecho nada para merecerla. Juliana sintió comprendiendo. Saqué los panes del horno. Estaban dorados, perfectos. Partí uno y el vapor fragante llenó el aire. Le di un trozo a Julián. Lo probó y cerró los ojos. Es el mejor pan que he probado en mi vida, dijo. Sonreí. Es porque está hecho con la verdad, mijo. Y la verdad, aunque a veces es amarga, siempre alimenta el alma. Ha pasado un año desde esa noche. Un año de silencios y de nuevos comienzos. Mi vida es plena, tranquila. Mis días están llenos de pintura, de yoga, de las risas de los jóvenes chefs a los que asesoro y de las visitas constantes de Julián, mi ancla, mi orgullo. A veces, desde mi terraza, miro la ciudad y pienso en ellos. Sé, por Julián, que Regina y Ramiro han tenido que hacer cambios. Vendieron sus autos caros, se mudaron a casas más pequeñas. Han tenido que enfrentarse, quizás por primera vez, a las consecuencias de sus propias decisiones. No sé si han aprendido la lección. No sé si algún día lo harán. La carta de Regina sigue guardada en el libro de recetas. No la he vuelto a leer, no he recibido otra. Esta noche, mientras el cielo de Querétaro se tiñe de violeta y naranja, sostengo una vieja fotografía. Es de un día de campo, hace mucho tiempo. Ángel y yo, con unos jóvenes, Regina y Ramiro. Todos reímos, congelados en un momento de felicidad que ahora parece pertenecer a otra vida. Pienso en la palabra familia. Pienso en la palabra amor y me doy cuenta de que pasé la mayor parte de mi vida creyendo que eran incondicionales, un derecho de nacimiento,
Ahora sé que son más complicados. Sé que el verdadero amor requiere respeto y que a veces la forma más grande de amor propio es saber cuándo decir basta. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero ¿qué haces cuando esa sangre solo te busca cuando cree que tienes oro en las venas? Hice lo que creí correcto para proteger mi paz y mi dignidad. Pero ahora, mientras miro esta foto, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿fui yo la mala? Gracias por escuchar. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, considera suscribirte al canal para no perderte la próxima. Nos vemos pronto